Pero que no eres tú. La corporación es conocida como una persona artificial, mientras que tú, el ser humano, eres una persona natural. Este engaño se profundiza más cuando se trata de ir a una corte. Cuando vamos a una corte, se puede ver que hay sillas para los testigos y que éstas están detrás de una cerca o barrera. El defensor tiene que atravesar esta barrera para entrar en la corte, donde el demandante y el juzgado se encuentran sentados. Este acto simboliza el abordaje de un navío. Desde este momento, todo lo que sucede en la corte está bajo la ley marítima. El juez actúa como un capitán o un banquero. Es el responsable del equilibrio entre las dos partes. Por esta razón siempre hay una suma de dinero en cualquier caso de juzgado. El capitán simplemente está negociando con disputas mercantiles. Una vez que el montante es pagado, el caso se cierra. Para juzgar el caso fuera de la ley marítima donde los derechos civiles no son protegidos, se tiene que evitar estar de acuerdo con representar una persona artificial. Esto se logra declarando que usted es una persona natural, que usted no tiene un nombre o apellido porque aquellos implican un título corporativo. En un caso de tribunal, se puede declarar que el tribunal notifique en honor a la ley civil. Todo juez debe juramentarse como juez civil para ejercer como abogado, pero todavía se debe dejar claro al tribunal y al jurado que el juez debe actuar como un juez civil y no como un banquero. Recuerda que eres un ser humano natural de la tierra. No eres gobernado por nada más que tu propia conciencia. Las leyes son creadas dentro y para el control de una sociedad. La sociedad que creó las leyes que son aplicadas se llama la sociedad de la ley. Aún así, la mejor parte de este completo engaño es el hecho de que no somos por naturaleza miembros de la sociedad de la ley. Entonces sus leyes no se aplican a nosotros como personas naturales. Los jueces, abogados y oficiales legislativos hacen parte de esta sociedad y en su interior han creado su propia lengua que es engañosamente parecida a la natural. Ellos tienen cosas llamadas estatutos y regulaciones que se parecen a las leyes, pero su lenguaje solo es aplicable para quienes están dentro de esa sociedad. Todas las violaciones de tráfico y todas las demás reglas excepto daño a otra persona o propiedad son normas que no son aplicables para la persona natural. Estas leyes solo se aplican a aquellos dentro de la sociedad de la ley. El juego de la ley es solo una ilusión. Se puede simplemente abrir los ojos y reclamar la libertad con la que se nació, la cual solo tiene los límites que la imaginación imponga. Así se puede asegurar que los derechos naturales estén protegidos. La más importante línea de defensa contra este engaño es el conocimiento de la perversión de la lengua y estar absolutamente consciente de cómo se forman las creencias y conceptos. En la religión y la política, las creencias de la gente y sus convicciones son en casi todos los casos de segunda mano y son recibidas sin ser criticadas. Desde autoridades que tampoco han examinado las cuestiones referenciadas, sino que las han tomado prefabricadas de otros que también las recibieron y cuyas opiniones no valen la pena. Todas las formas de perversión de la lengua tienen un reflejo en el microcosmos de la psique individual. Y el problema que veo es que la humanidad de hoy realmente no tiene idea de su verdadera identidad. Tenemos el trabajo de 8 horas, tenemos la casa, los niños, las cuentas, la televisión, las aficiones, las diligencias que hacemos cada día y finalmente comenzamos a creer que eso es todo lo que somos. Pero tú sabes que somos mucho más, que nuestros cargos o trabajos, más allá del estatus de ser una madre o un padre, más allá de ser teísta o ateo, republicano o demócrata, negro o blanco, hombre o mujer, ¿qué o quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos realmente después de todo? No lo sabemos, porque cada vez que oímos algo que no queremos oír sobre nosotros mismos, lo rechazamos. Lo tratamos de ignorar y lo proyectamos hacia alguien más para juzgarlo. Esto es lo que se llama represión. Y ya hemos visto lo que la represión puede llegar a hacernos en el nivel individual, pero ¿qué hay del nivel colectivo, el de la humanidad? ¿Qué sucede cuando el mundo entero se niega a ver lo que realmente es?
la psique. Carl Jung descubrió que hay una mente colectiva que conecta a todos los humanos. Esto quiere decir que toda la humanidad comparte una parte de su mente con los demás. Esto se hace evidente en todo el mundo a través de las mitologías y símbolos comunes, con el estudio de los campos semánticos y la ciencia de la kinesiología. Esta colectividad es un ejemplo macro de la mente inconsciente del cuerpo humano, en el cual millones de células comparten una señal en común. El parásito llamado el falso ser o el ego requiere un flujo continuo de energía psíquica para sobrevivir. Los alimentos, los combustibles y cualquier otra forma de sostenimiento es energía. La consciencia humana es un campo electromagnético de energía. Cuando el potencial de energía es utilizado, es transformado en energía cinética, la cual es usada para perpetuar el falso ser. Este escenario ocurre con los más pequeños organismos parasitarios hasta los organismos colectivos y pluricelulares como la misma humanidad. Un parásito crea sustancias químicas que hacen que el anfitrión necesite las sustancias que el parásito necesita para sobrevivir. Mientras el anfitrión no lo sepa, seguirá alimentando al parásito sin alimentarse bien. Wilhelm Reich declaró que sociedades enteras sufren psicosis causadas por el hecho de no alimentar nuestros impulsos orgánico-biológicos. La represión sexual apoyada desde el poder de la Iglesia se ha internado muy profundamente en las masas explotadas, las cuales producen una ansiedad sexual y experimentan culpa. Esto crea timidez hacia la autoridad y ata a los hijos a sus padres. Esto crea en ellos un servilismo y una sumisión a la autoridad estatal y a la explotación capitalista. Esto paraliza la capacidad crítica e intelectual de las oprimidas masas porque consume gran parte de su energía biológica. Y finalmente paraliza el desarrollo integral de las fuerzas creativas, haciendo imposible el objetivo de todas las aspiraciones de libertad humana. De esta forma, el prevaleciente sistema económico, en el cual muy pocos individuos pueden gobernar fácilmente sobre las masas, se internaliza en la psique de los mismos oprimidos. Lo que Reich intentó demostrar en su fuerte declaración es que, en un nivel colectivo, la supresión de una función natural, sea biológica, espiritual o emocional, se reproduce en una reacción que podríamos llamar enfermedad psíquica. Esta enfermedad o patología se refleja en las masas a través del inconsciente colectivo y actúa como una epidemia. La humanidad padece su propia incapacidad de buscar su verdadera libertad. Esto significa que los individuos en las masas no tienen la habilidad para gobernarse a sí mismos en el mundo psíquico. Entonces esto se manifiesta en el macrocosmos por medio del gobierno y los poderes religiosos organizados. Entonces cedemos nuestra soberanía nacional e individual a cualquier persona y a cualquier cosa. Bienvenidos a las infames leyes del mundo terrestre, los patriarcas de la civilización, las dictaduras sociales, económicas, políticas y espirituales. La tiranía psíquica, esta simple enfermedad de nuestra psique, esta falta de responsabilidad y negligencia con nuestras libertades más básicas, ha despejado el camino para que cualquier tirano gobierne en la faz de este planeta. La humanidad queda atrapada en el ciclo del miedo, la apatía y el odio. Estos instintos humanos se manifiestan en sistemas políticos y burocracias que muy a menudo limitan los derechos humanos más básicos como la búsqueda de la felicidad. Una sociedad que tiene como fundaciones el miedo, la apatía y el odio se organiza en un sistema que fundamentalmente afecta a la felicidad de todos los individuos. Esto reprime el desarrollo individual y mantiene un patrón cíclico de comportamiento de superioridad e inferioridad y una sociedad clasista fundada en ideales engañosos. Pero aunque esos tiranos opresores sean satanizados por las masas, ellos no son demasiado diferentes de nosotros. De hecho, ellos y nosotros formamos una unidad. Mientras lo sagrado y lo bondadoso no se levanten más allá de lo más alto que haya dentro de cada uno, entonces lo malvado y lo débil no podrán bajar más que lo más bajo que hay en cada uno de nosotros también. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cometer el pecado más horrendo o mostrar la compasión más hermosa por cada uno de nuestros compañeros humanos. Esta es la definición de una enfermedad dentro de la psique y el alma del hombre. ¿Por qué no luchamos contra carne y huesos, sino en contra de principados, contra poderes, contra los reyes del mal de este mundo, contra la maldad espiritual de lugares muy altos?
Piensa en cualquier posición de poder que crees que está por encima tuyo. La realeza, los líderes de los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones bancarias, los monopolios corporativos y los monstruos mediáticos. Todos ellos son facetas de nuestro falso ego. Ellos son una reflexión física de nuestra propia enfermedad. Ellos necesitan nuestra participación consciente, nuestra energía consciente para sobrevivir. Sin nuestra cooperación, sin un abastecimiento psíquico de complicidad, ellos simplemente mueren por inanición. Su verdadero poder depende de nuestro deseo de ser gobernados. Un síntoma típico de la enfermedad de la humanidad de hoy, la continua negación de nuestra enfermedad. Represión. Consistentemente reprimimos esas cualidades que elegimos no aceptar de nosotros mismos. Por esa razón, es tan difícil distinguir entre la falsedad de nuestro ego y sus múltiples manifestaciones y lo que realmente somos. Una nación puede sobrevivir a sus idiotas e incluso sus ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición desde adentro. Esta es la mismísima naturaleza de nuestro falso ser. El ego. Él actúa como una cortina de humo para distraernos de la libertad que realmente poseemos. Para que este parásito psíquico pueda sobrevivir, él simplemente nos provee con una sustancia que hace que seamos dependientes de él. En este caso, la sustancia es nuestra energía consciente. Y para que podamos alimentar a ese parásito, la sustancia psíquica del miedo hace que la humanidad pida ser protegida y defendida. Las funciones de supervivencia de un organismo pueden ser clasificadas en dos grupos básicos. Tiene que ser capaz de crecer, mantenerse y tomar control de su biología, pero también tiene que ser capaz de autodefenderse. De manera que si está en crecimiento, pero no puede protegerse, simplemente se es comida para otro organismo más fuerte. Entonces la supervivencia implica un balance entre el crecimiento y la protección. A través de la historia de la civilización y la evolución humanas, reconocemos que nuestra naturaleza es permanecer en crecimiento, y nuestro sistema de protección supuestamente solo debe ser usado cuando necesitamos ayuda en un momento en el que estamos siendo amenazados. No se puede estar defendiéndose y creciendo al mismo tiempo. Entonces, cuando vemos que necesitamos protección, las hormonas del estrés en el cuerpo disminuyen el flujo de sangre en nuestras vísceras, la cual es la parte del cuerpo que controla el crecimiento. La cuestión es que si se toma la sangre de las vísceras y se lleva hacia los brazos, entonces no hay sangre en ellas. Eso significa que no habrá crecimiento, pero que se está listo para luchar. Y cuando la lucha termina, la sangre retorna a las vísceras para crecer de nuevo. Pero en el mundo actual hay miedo las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenemos una continua fuga de la hormona del estrés en el cuerpo. Simplemente está abierta todo el tiempo. Estamos listos o para correr o para pelear en cualquier momento. Estamos en guardia porque tenemos miedo. Pero el problema es, ¿cuál es el precio que pagamos en cuanto al gasto de energías? Estamos gastando casi toda nuestra energía en protegernos. No se puede sobrevivir si se está en el modo de protección todo el tiempo.